Bueno, buenos días. Una alegría acompañarlos. Tengo que pedir disculpas de antemano por la garganta. El fin de semana pasado tuvimos campamento y ustedes saben cómo son los campamentos y las gargantas, ¿no? Así que estamos tratando de recuperar, pero vamos a tratar de hacer uso del micrófono, que ayuda en estas cosas, y de esta forma llevar adelante el mensaje. Una alegría acompañarlos, les decía, un privilegio poder abrir la Biblia juntos y espero, siempre es el pensamiento y la oración, que podamos ir a la Biblia con sinceridad. Tanto ustedes como yo, todos podamos ir a la Biblia con sinceridad. Eso significa sin prejuicios, sin preconceptos, sino buscando a ver si Dios tiene algo que decirnos, que de hecho lo tiene, y espera que nosotros reaccionemos a lo que Él nos diga. Así que en esta mañana yo quería que me acompañen a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo y encontrar ahí una historia. La Biblia es un libro que contiene muchas historias. El Señor Jesús fue un gran contador de historias. Y esas historias que Él contaba, obviamente, no eran porque sí, no eran para entretener a las personas, no eran para ir a ver un show, sino que Él tenía un objetivo con esas historias. Una moraleja, podríamos decir, una conclusión, una aplicación en lo espiritual para la vida de aquellos que lo escuchaban en ese momento, en primer lugar, sin duda, pero quedaron registradas para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento. Y quisiera que, leyendo esta historia, tal vez para muchos súper conocida, pero bueno, revisitándola, y tal vez si para algunos es la primera vez, preste mucha atención porque es una historia, entiendo yo, de las más lindas que cuenta el Señor, pero tiene un mensaje que nos tiene que hacer pensar, porque de alguna forma en cada una de las historias que el Señor contó, quiso mostrar los rasgos, el carácter de Dios, el que lo enviaba, el Padre, y también les quería hacer pensar a las personas los rasgos, el carácter que tenemos nosotros. Y no sé ustedes, pero a mí, por lo menos cuando me señalan y me muestran cosas de mi carácter, a veces me pone un poco incómodo. Prefiero guardármelas, prefiero mirarme yo. Yo soy de criticarme, pero cuando me critica otro, ya, ¿no? Nos ponemos a la defensiva. Y esta historia tiene un poco de eso, lo vamos a ver ahora. Es el capítulo 20 de Mateo. La historia comienza en el versículo 1 y dice el Señor Jesús, Mateo 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Acá nomás, hasta acá nomás, la lectura de esta historia que cuenta el Señor. La gente que escuchaba, el auditorio que tenía el Señor Jesús en ese momento, sabemos bien, ¿no? Era conocedor de las cosas que tomaba el Señor para contar las historias. Cuando Él les hablaba de las ovejas, Él les hablaba de la vid, cuando Él les hablaba de la semilla, eran todas cosas que para ellos eran habituales, eran de su día a día. Por eso captaban la idea de una manera mucho más rotunda y directa que tal vez lo que nosotros hoy, a la distancia, en todo sentido, en el tiempo, en el espacio, nos cuesta y tenemos que hacer un esfuerzo, un ejercicio de investigar un poquito y entender el contexto para poner las cosas en su lugar y ver a dónde iba la historia del Señor. Es importante hacer ese ejercicio cuando vamos al texto bíblico. Entender las cosas en su contexto para entender su mensaje directo en aquel momento y luego sí traerlo a nosotros, sin lugar a dudas. Como decíamos al principio, esto tiene que ver con nosotros. La cuestión es que la historia era muy habitual en el día a día de ellos porque esto ocurría. Estaba la gente que necesitaba trabajo, como ahora, pero que muchas veces los dueños de las haciendas, de los lugares, o como ahí la expresión, la viña, no quiere decir solamente que tenía una planta, una parra para dar uvas, sino que tenía un lugar de trabajo, una plantación probablemente. Y necesitaba gente que trabaje, y mucho del trabajo en aquellos tiempos era el trabajo por jornal. ¿Qué significa el trabajo por jornal? Trabajo un día y me pagan. Y de hecho estaba estipulado, ustedes al final de sus Biblias, si tienen la curiosidad a veces de ir a esa tablita de pesos y medidas que hay en ese lugar, van a encontrar que el denario era justamente la unidad de pago de un jornal. La persona, el jornalero, el famoso jornalero, el que trabajaba por día, recibía el pago normalmente de un denario. Era lo habitual, era lo consensuado. Hoy estamos más acostumbrados tal vez a mensual, ¿no? De los que estamos acá, tal vez muchos lo cobran por mes, otros tal vez por quincena, pero está el que hace la changa del día también, ¿no? Bueno, de eso se trataba. Necesitaban su trabajo, su jornal. Ahora, el que trabajaba por jornal era una persona que dependía del jornal. Salía a la mañana a la plaza esperando que pasara ese patrón, esos patrones, y conseguir el lugar donde trabajar ese jornal, porque sin ese jornal volvía a casa con los bolsillos vacíos. No tenía qué llevar a casa. Podríamos decir, vivían al día. Bueno, sí, vivían al día. Y así se desarrolla la historia. No lo menciona la historia al principio, el horario inicial, pero en función de los otros horarios parece evidente que son a nuestro uso horario las 6 de la mañana. Ellos manejaban otra forma de medir el horario, por eso pareciera que las 0 de ellos son las 6 nuestras. ¿Está bien? A las 6 de la mañana sale ese patrón a buscar personas y las encuentra y arregla con ellos. Si ustedes se fijan, dice el versículo 2 que convino con ellos, es decir, arregló con ellos en un denario al día y los envió a su viña. Efectivamente, se pusieron de acuerdo en lo que era habitual, fue fácil el acuerdo, gente a la viña, allá fueron a trabajar. Pero ahí ahora empieza el desarrollo de la historia. Esa es como la introducción. Nadie estaba sorprendido por esto que el Señor Jesús contaba hasta acá, pero ahora empieza el desarrollo de la historia. Esta persona sigue saliendo en otros momentos del día a buscar gente. Y fíjense, dice el versículo 3, que sale a la hora tercera. Nuestro equivalente sería las 9 de la mañana. 3 horas más. 9 de la mañana, ya avanzó el día. No sé si alguno acá arranca a las 9, privilegiado, pero a las 9 de la mañana encuentra gente y les dice, vamos a trabajar a la viña.
porque ellos lo necesitaban. Ahora, fíjense que lo curioso con ellos, versículo 4, es que no les dice vamos a arreglar por un denario, sino que les dice, les daré lo que sea justo. No sé si yo les pregunto a ustedes, o si acá nos ponemos a definir, bueno, ¿qué será lo justo? Puede haber cada uno su opinión, ¿no? De hecho, cuando la gente reclama justicia, no queda muy claro qué es lo que pide, porque no se sabe bien quién establece lo que es justo. Este hombre le dijo, lo que es justo yo se los voy a dar. Y estos hombres, los de las 9 de la mañana, adhirieron, aceptaron el acuerdo y allá fueron a trabajar. Así que había unos changos trabajando a las 6 de la mañana y de repente levantan la cabeza y llegan otro grupo a las 9 de la mañana. Epa. Bueno. La historia sigue y lo curioso es que este hombre sigue yendo a la plaza, sigue encontrando personas y ya los horarios son otros, ¿no? Versículo 5, cerca de la hora sexta, al mediodía. Cerca de la hora novena. ¿Qué horario? 3 de la tarde. ¿Alguno arranca a laburar a las 3 de la tarde? Bueno, si antes era privilegiado el de las 9, ahora ni les cuento. 3 de la tarde. Y la pregunta que les hace ahí a estas personas, les dice, arregla con ellos, pero en el versículo 6 les hace una pregunta porque ya es la hora 11. No pasan 3 horas más, ahora pasan 2 horas más. Estamos hablando de las 5 de la tarde. ¿Cuánto margen de trabajo quedaba? 1 hora. Hasta las 6. Era de 6 a 6, o sea, 12 horas de trabajo. Y a estos les hace una pregunta. Antes de invitarlo, les dice, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y la respuesta de estas personas no es nos levantamos tarde, nos quedamos dormidos, anoche estuvimos de farra, ni nada por el estilo, sino que la respuesta de estas personas es nadie nos ha contratado. Estas personas necesitaban su jornal, estaban a la expectativa de conseguir su trabajo del día, su changa para poner la plata en el bolsillo, para llevar a su casa ese día, y no habían tenido oportunidad, no la habían tenido. No se habían quedado dormidos, nadie los había contratado. Y les dice a estas personas, id también vosotros a la viña y recibiréis nuevamente lo que sea justo. Hasta acá viene el desarrollo de la historia y ahora nos acercamos al desenlace. Vamos llegando al final de la historia. Yo me imagino la gente que escuchaba en el primer momento al Señor Jesús contar la historia, tratar de descifrar, tratar de anticipar, bueno, ¿y qué es lo justo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver la situación este dueño? Porque efectivamente los de las 6 de la mañana vieron llegar gente. 9, 12, 3, a las 5 se habrán mirado y decir, ¿ahora llegan esto? ¿Qué hacen a esta hora llegando? Es una locura. Y el hombre le dice a su mayordomo, anda a pagarles. Y esto, si ustedes se fijan también en sus Biblias, hay unos numeritos, unas letritas, tiene una referencia seguramente al Antiguo Testamento. Es muy bueno ir a leer esas referencias porque uno entiende mejor las historias. La ley judía, dada por Moisés mucho tiempo atrás, le decía al dueño de la viña, no tenés que dejar que se ponga el sol sin darles el pago. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio. Si ellos no recibían el pago ese día, no tenían plata para ese día. Necesitaban, es más, dependían de ese jornal para volver a casa con el sustento que la familia necesitaba. Así que estaba establecido, claro, el dueño seguramente tenía sus recursos. Bueno, de esos recursos echá mano y pagales el jornal ese día, por ley. Si no, tenía consecuencias para el dueño. Y este hombre, cumplidor de la ley, y eso ya nos hace pensar en el concepto de justicia,
cumple con lo que tenía que cumplir. Ahora, fíjense lo curioso, le pide al mayordomo explícitamente que le pague primero ¿a quién? A los postreros. Estos son los de las 5 de la tarde. Y cuando lo llama, ¿le paga cuánto? 1 denario. Este hombre consideró que lo justo era pagarles 1 denario. Claro, es entendible que los de las 6 de la mañana se hayan mirado entre sí y dijeron, listo, estamos hechos. Si a los que trabajaron 1 sola hora les pagó 1 denario, ¿qué nos espera a nosotros? 1 denario por hora implicaría que ellos reciben 12 denarios, lo cual estaba estipulado en ese tiempo que sería 12 días de trabajo. Cerraba por todos lados para ello. Pero cuando llegó su turno, el mayordomo les paga 1 denario. Y ahí llegamos a la tensión de la historia. Este es el nudo de la historia donde todo se complica. Esta gente entiende que lo que ese hombre estaba haciendo con ellos era una injusticia. Y ahí se pudre todo. Es injusto. Ellos trabajaron 1 hora, nosotros trabajamos 12. Y la expresión que usan estos hombres es muy curiosa porque dicen, los has hecho iguales a nosotros. Ellos se miran a los otros, se miran ellos, miran su denario, miran el propio denario, comparan y sacan esta conclusión. Es injusto. No nos merecemos nosotros esto. No sé qué te hace pensar hasta acá la historia. Ya leímos el desenlace, ¿no? Pero hasta acá yo estoy seguro que más de uno piensa, tienen razón. Pareciera lógico lo que plantean. Pareciera que es justificado el reclamo. Y sin embargo aparece este hombre y llama a uno y le dice estas palabras que leímos, ¿no? Le dice, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? ¿Fue así o no fue así? Claro que sí. Principio de la historia, 6 de la mañana, vengan a trabajar a mi viña. ¿Cuánto arreglamos? 1 denario, es lo que les voy a pagar. Con los demás no se convino en un monto, se convino en lo que iba a considerar justo este señor. Pero con estos había arreglado en ese denario y él cumplió con lo que había arreglado y había estipulado. Y acá aparece esa expresión de este hombre, que es lo que yo quisiera hoy que traigamos a nosotros. Porque sin duda acá hay una analogía, hay una comparación, hay un paralelismo espiritual, que es el que el Señor Jesús les está queriendo mostrar a aquellos oyentes de aquel momento, y creo que a nosotros nos va a hacer bien reflexionar también. Hay por lo menos 2 grupos de personas de los que tenemos que pensar hoy. Uno es el dueño, que en esta comparación, en este paralelismo, ¿quién será el dueño? Dios. El Señor nos está queriendo llevar a pensar que ese dueño, dueño de la viña, dueño de la vida, dueño de todas las cosas, soberano y Señor sobre todas las cosas y sobre la vida de todas las personas, es un paralelo de Dios en esta historia. Es Dios, el dueño de todo. Y pensando en primer lugar en el carácter de Dios que el Señor Jesús nos está queriendo mostrar al mostrarnos esta historia, lo primero que surge a las claras es que el Señor está queriendo mostrar que Dios es justo. Dios es justo. Justo significa que le da a cada uno lo que se merece. Y Dios nunca va a dejar de hacer eso, de hacer justicia. A lo largo de toda la Biblia se nos presenta a Dios con este rasgo distintivo, característico, justo. Ahora, con la misma
intensidad con que la historia nos presenta al dueño este como justo, cumpliendo con sus compromisos, en su misma boca está esa expresión al final del versículo 15. ¿Tú tienes envidia porque yo soy bueno? Con la misma intensidad con que es justo, Él también es bueno. ¿Y dónde vemos su bondad? Vemos su bondad en el trato con aquellos que necesitaban o no necesitaban su denario. ¿Necesitaban o no necesitaban su trabajo? Claro que sí. Dependían de ese denario para poder llegar a casa con los recursos que la familia necesitaba. Y si este hombre en todo su derecho hubiera hecho la cuenta y le hubiera dado un 12avo de denario, ese 12avo de denario no le servía para nada a esa persona, porque no podía ir a comprar ni el pan para su familia. Entonces vemos que este hombre, el dueño, les dio a ellos no lo que se merecían, sino lo que necesitaban. Y eso salió de sus recursos, de su bolsillo. Él puso de más porque no fue equivalente a lo que recibió. Él no pagó el equivalente a lo que recibió. Él pagó lo que ellos necesitaban para que vayan a casa con el dinero necesario. Y ahí se ve su bondad. Ahí se ve su compasión. Este rasgo que el Señor Jesús quiere mostrar de este hombre es el rasgo que el Señor quiere mostrar del Padre, de Dios. Dios es así, así se nos presenta en la Biblia. Un Dios justo y que demanda justicia, pero que a la vez es todo bondad, es todo amor y que quiere nuestro bien y que sabe lo que necesitamos y que nos quiere hacer bien. A través de los profetas en el Antiguo Testamento le dijo al pueblo una y otra vez que sus pensamientos eran de bien, eran a favor de ellos. Pero las dos cosas están a la vez, su justicia y su bondad. Y ahí nos encontramos con un problema nosotros, porque la Biblia nos define a nosotros como injustos. La Biblia nos define a nosotros como pecadores. Y si nos guiamos por la justicia de Dios, tendríamos que decir que el injusto o la injusticia nuestra, lo único que merece es condenación. Y de hecho es así. El que vive en sus pecados y muere en sus pecados está condenado por culpa de sus pecados, porque Dios es justo. Pero ahí es donde cobra sentido el mensaje del Evangelio. El Evangelio del que nos habla la Biblia son buenas noticias. Y uno podría decir, ¿y qué buena noticia es que Dios me diga que soy injusto? La buena noticia es que Él envió al justo para que muera por los injustos, ocupando su lugar. Jesucristo, ese es el mensaje del Evangelio. Jesús viene a morir por tu culpa y por la mía. Ocupa tu lugar de condena, Él es el que muere pagando los platos rotos y nosotros somos los que recibimos los beneficios de su pago. Porque Dios de esa manera sostiene su justicia, que la paga del pecado es muerte, y demuestra con todo su esplendor su bondad, su amor, su misericordia, rescatando a aquel que iba a ser condenado por su pecado. Esta historia nos muestra la gracia de Dios, lo bueno que es Dios, que nos da aquello que necesitamos por su bondad, por su amor. Ahora, de la misma forma, esta historia nos quiere hablar de nosotros. Y nos quiere hablar de nosotros en la figura de esos de las 6 de la mañana. ¿Cuál es el problema con los de las 6 de la mañana? El problema es que basan sus conclusiones en la comparación. Y no sé si es tu caso, pero en general vivimos comparando. Vivimos comparando.
Y ahí cuando comparamos nuestra vida con la de otro, lo que nos pasa con lo que le pasa al otro, empezamos a sacar conclusiones y empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué a él esto y a mí esto? ¿Por qué a mí esto y a él no? ¿Por qué a mí? ¿O por qué no a mí? Comparando y pensando, Dios con aquel está siendo bueno y conmigo no. Dios a él le está dando lo que yo quisiera tener y a mí no me lo da. Y reclamamos a Dios, y cuestionamos a Dios, y cuestionamos las evidencias, las diferencias que son evidentes. Porque somos diferentes, ¿o no? Claramente delante de Dios la Biblia nos presenta como iguales. Dios no hace acepción de personas, pero es un hecho de la vida que somos todos diferentes. Tenemos diferencias entre nosotros. Y muchas veces cuestionamos la soberanía de Dios y nos empezamos a deslizar y llegamos al punto de estas personas que estaban cuestionando el carácter del dueño. La historia se tensiona y se pone complicada porque le estaban diciendo, estaban afrentando, estaban agraviando al dueño, diciéndole que era injusto, que como estaba obrando era injusto, que no estaba procediendo bien. ¿Será que a veces hacemos lo mismo con Dios en nuestros pensamientos, en nuestras conclusiones, cuando pensamos en estas diferencias que hay en la vida? Por eso este hombre les dice, esto que leímos recién, ¿no? ¿O tienes tú envidia de que yo soy bueno? La envidia aparece en nosotros. Ese sentimiento tan oscuro aparece en nosotros cuando nos comparamos con los demás y buscamos en esas diferencias echarle la culpa a Dios. Pero si volvemos a la historia y vamos a lo profundo de la historia, nos tenemos que dar cuenta que, bueno, ahí estamos nosotros con nuestras miserias, con nuestros pensamientos, con nuestros cuestionamientos, pero ahí está Dios queriendo ayudar. Estos hombres no se habían dado cuenta, estos de las 6 de la mañana no se habían dado cuenta que desde las 6 de la mañana en adelante ellos ya tenían el día resuelto. Trabajaron tranquilos, vivieron su día sabiendo que al final del día este hombre les iba a pagar su denario. Pudieron trabajar en paz. Pudieron hasta estar cantando mientras hacían las labores del día, porque ya sabían, estoy tranquilo, ya tengo trabajo, ya estoy con una persona que es justa, me va a dar lo que me prometió y al final del día vuelvo a casa con mi denario. Los de las 5 de la tarde vivieron todo el día en angustia, en temor, en pensamiento, en cuestionarse cómo vuelvo a casa, qué le digo a mi esposa, qué llevo para comer a mi mesa. Fue un día de angustia. ¿Hasta cuándo? Hasta las 5 de la tarde, cuando apareció el que les dio la oportunidad. Pero ya son las 5 de la tarde, ya está. ¿Qué voy a ir a trabajar? Ya está. O no te creo que me vas a dar algo justo. No te creo que me vas a dar lo necesario. Me quedo acá en la plaza. Ya está todo perdido. Esta historia nos muestra que para ese hombre el día nunca estaba perdido. Ni para las 6, ni para las 9, las 12, las 3 o hasta las 5 de la tarde. Y cuando esto lo llevamos al paralelo en nuestra vida, en la vida de cualquier persona, nos damos cuenta que para Dios nunca una vida está perdida. Hasta el final. Hay oportunidad hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios invita y te ofrece algo que va a ser más de lo que imaginás. Él te promete lo justo, pero después te llena con su bondad. Y cuando llegamos al final de la vida de cualquier persona que confió en Dios, las manos están llenas. Porque Dios da en abundancia. Nos damos cuenta, Él da no conforme a nosotros.
Él da conforme a sus riquezas. Él da conforme a lo que Él es. Y eso siempre va a ser mejor de lo que imaginamos. Terminamos este mensaje, terminamos esta reunión, terminamos esta historia, pero ojalá hoy nos vayamos todos pensando cómo son nuestros pensamientos con Dios, cómo es nuestra actitud hacia Dios, qué es lo que nosotros pensamos de Dios. Y si vemos algún indicio de envidia, si vemos algún indicio de bronca, de resentimiento o incluso de cuestionamiento, ojalá que hoy nos vayamos todos otra vez conscientes y recapacitando que Dios siempre es justo y Dios siempre es bueno. Sea lo que sea que te esté pasando, Dios siempre es bueno. Y su bondad se hace evidente cuando nosotros aceptamos su invitación. Si hay alguno hoy que todavía no aceptó la invitación, hoy es momento de ir en esta comparación, en este paralelismo, ir a trabajar a la viña, acercarnos al plan de Dios, acercarnos a la propuesta de Dios y disfrutar los beneficios que tiene estar en los caminos de Dios. El Señor nos bendiga.